Hoy quiero compartir con ustedes el tema cumpliendo nuestro llamado. Cumple tu llamado, es el título del tema, gracias. Cumple tu llamado. ¿Cuál es el título? Cumple tu llamado. Y para eso vamos a buscar dos pasajes que nos van a servir esta mañana. El primero está en Zacarías, libro del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y luego vamos a ir al Evangelio de Marcos 11:1. Primero estaremos en Zacarías 9:9 y luego nos pasamos a Marcos 1. Y dice así la palabra de Dios en el libro del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Dice: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Ok? Esta es la profecía del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Obviamente está haciendo referencia a la entrada del Mesías a Jerusalén. Es una profecía que Jesús cumplió. Y vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 11, y ahí vamos a leer el cumplimiento de esta profecía. Vamos a ver cómo sucedió, cómo se dio el cumplimiento de esta profecía. Dice el versículo 1, dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. ¿Qué es un pollino, hermanos? Sí, un burrito, un asno, un burrito, un burrico, como le llamen. No un pollo, ¿verdad? Porque ¿cómo va a montar Jesús un pollo? Sino que un burrito, ¿ok? Repito el versículo 2. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Verso 4. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos que estaban ahí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Verso 9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Permítame pasar a Mateo capítulo 21, que es el mismo pasaje. No lo vamos a leer todo, pero vamos a ver las diferencias en Mateo capítulo 21, que es exactamente el mismo pasaje donde los discípulos van a la aldea que está enfrente de Betfagé, desatan el pollino, desatan el burrito y lo llevan con Jesús, ¿ok? Y el versículo 4, vamos a notar que Mateo sí hace la referencia a la profecía de Zacarías. Versículo 4 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti,
manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos, dice el verso 6, fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas en los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bueno, vamos a leer hasta allá. Estos son los pasajes que nos van a servir de base para la enseñanza del día de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos hable esta mañana. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra trae luz a nuestro corazón, a nuestro espíritu, alumbra nuestro entendimiento. Padre, tu palabra es un estándar inamovible que nos permite a nosotros pararnos en una roca y ser gente definida, ser gente que tiene fundamento, que tiene cimiento, que tiene bases. Padre, sea hoy tu palabra una lámpara a nuestro entendimiento y que podamos entender cuál es el propósito por el cual tú nos has llamado, Señor. Gracias te doy por la vida de cada persona que está aquí. Los bendecimos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Padre Celestial. En el cuerpo de Cristo, hermanos, actualmente vamos a encontrar, los que son más estudiosos, investigadores, que hay un conflicto milenario ya, tiene más de 400 años, un debate teológico acerca de cómo Dios elige a los salvos. Claro, no es el debate si hay elección o no hay elección. Es claro que Dios ha predestinado a unos para salvación y a otros para condenación. La elección es una doctrina 100% bíblica. Dice la Biblia que Dios responderá a sus elegidos que claman a Él de día y de noche. También dice la Biblia que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Así que sí hay elección. El debate no está en si hay elección o no hay elección. El debate está en cómo se da la elección. El sector calvinista de la iglesia afirma que la elección se da por soberanía. Es decir, que Dios, antes de la fundación del mundo, Él, por su soberanía, por su soberana gracia, Él destinó a algunas personas para salvación y a otras para condenación. Sin que las personas hayan sido aún creadas, sin que la tierra haya sido aún creada, Efesios 1:4 dice que la elección es antes de la fundación del mundo. Y bueno, el sector calvinista de la iglesia afirma que Dios ha hecho un decreto de salvación, de doble predestinación. Algunos los creó para ser salvos y ellos, cuando vengan a la existencia, sí o sí, en algún momento de su vida, ellos serán salvos. No importa lo que pase, ellos serán salvos. Pero hay otros que Dios predestinó para condenación. Ellos, cuando llegue el momento de su existencia, serán condenados. Sí o sí irán al infierno. No importa lo que hagan, ellos no son salvos, no son decretados personas salvas, aún antes de que fueran creadas. Esa es la visión reformada, la visión calvinista de la soteriología bíblica que define la salvación. Gracias a Dios, no es la única visión que hay, ¿verdad?
sino que también está la visión que yo llamaría, obviamente, llamaría la visión bíblica, pero también fue postulada por un teólogo en el siglo XVI llamado Jacobo Arminio, que es la visión arminiana, que es la que yo comparto y que es lo que yo veo en la palabra de Dios. Que sí hay elección, que sí Dios eligió antes de la fundación del mundo, pero no lo hizo soberanamente en su sola potestad sin considerar antes las acciones de los hombres, sino como dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que fuimos escogidos por su presciencia, por la presciencia del Padre, fuimos escogidos para ser salvos, para ser rociados con la sangre de Cristo a través de el Espíritu Santo, de la santificación del Espíritu Santo. Y cuando uso esta palabra, no crea que estoy pronunciando mal la palabra presencia. No estoy hablando de la presencia de Dios, que a veces nosotros experimentamos acá en la reunión, sino que estoy hablando de la presciencia de Dios. Es otra palabra que es la palabra proginosko en el griego, que significa un conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Yo defiendo esta idea de que Dios ha elegido por presciencia. ¿Qué significa? Que antes de la fundación del mundo, Dios, según su omnisciencia, de que Él sabe todas las cosas, Él sabía y entendía y conocía quiénes, en el momento de que lleguen a la existencia, asistidos por la gracia del Espíritu Santo, le elegirían libremente, le amarían libremente y por esa misma gracia permanecerían en Él hasta el final. A estos escogió Dios. Por lo tanto, la elección, creemos en el ámbito arminiano, que es condicional, que es de aquellos que se apegan a Cristo y creen en Cristo y permanecen en Él hasta el final. Ahora, ¿cómo funciona esto en la línea del tiempo? Porque eso es lo confuso. Bueno, si tú dices, pastor, que la elección es antes de la fundación del mundo, ¿cómo es posible que hasta que yo llegue a la existencia, crea y permanezca en Él, es que soy escogido? La respuesta es muy sencilla de entender, hermano. La respuesta la podemos entender cuando sabemos que Dios no está atado a la línea o al túnel del tiempo como nosotros. Nosotros estamos atados al túnel del tiempo. Para nosotros hay pasado, presente y futuro. Y cuando hablamos de la visión calvinista de la predestinación, la elección soberana de Dios, la doble predestinación, a unos antes de hacer bien o mal los predestinó para salvación, a otros para condenación, sin importar lo que ellos hagan al final, pues es como que estamos metiendo a Dios dentro de la línea del tiempo. Pero nosotros tenemos que entender que Dios, la Biblia dice, ¿cuál es el nombre de Dios en la Biblia? Cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le respondió? Yo soy, ¿verdad? Yo soy. ¿Por qué? Porque Dios, Él es. Ni siquiera es teológicamente correcto decir que Dios existe, porque la existencia es algo que ocupa un lugar en el espacio dentro de la creación. Este celular existe, tuvo un principio, tendrá un fin, pero ahorita está ocupando un lugar en la creación. La existencia es un término que puede aplicarse a las cosas creadas dentro de la esfera de la creación. El sol existe, los planetas existen, usted existe, pero es incorrecto aplicar ese concepto a Dios, porque Dios no está dentro de la esfera de lo creado, Él está afuera de eso. Por lo tanto, Dios no existe. Ay, qué feo se oyó eso desde el púlpito, ¿no? No, déjeme terminar la frase. Dios no existe, Dios es. Él es. Él está afuera de la esfera de la creación. Él mira el pasado, el presente y el futuro como si estuviese en una mesa.
Él no está atado al túnel del tiempo y que él diga, en el futuro Dios, Carlos va a hacer algo. No, él no está atado a eso. Cuando vemos a Dios desde ese punto de vista, entendemos la elección por presciencia. ¿Por qué? Porque si yo, de manera libertaria, elijo a Cristo, asistido siempre por la gracia de Dios, y permanezco en Él hasta el final, entonces Dios me elige antes de la fundación del mundo, según su presciencia. Claro que depende de nosotros. ¿Por qué? Porque hay libre albedrío. Hay libre albedrío. No creemos en el determinismo. El determinismo es que Dios ya estipuló todo. A través de una serie de decretos, Dios ha estipulado todo y entonces nosotros vivimos en una simulación de libertad. Pero no somos realmente libres, dirían los deterministas, sino que parece que somos libres, pero ya estamos precondicionados a hacer ciertas cosas. No, realmente no es así. Si no hay libertad, tampoco hay responsabilidad. El hombre es 100% soberano y 100% libre de tomar sus propias decisiones. De otra manera, no sería responsable. De otra manera, Dios sería responsable. ¿Dios decretó el pecado de Adán y Eva, hermano? No, ellos tenían libertad. Ellos decidieron libremente. Ellos pecaron. Nosotros tenemos libertad. Nosotros podemos rechazar a Cristo o aceptar a Cristo. Entonces Dios, con base en el libre albedrío, Él va a juzgar y Él no va a ser injusto. Él va a dar a cada uno según su pago. Imaginemos dentro de la visión calvinista a una persona en el infierno. En este momento está sufriendo las terribles tormentos de las llamas en el infierno. ¿Qué diría esta persona? ¿Qué diría de Dios esta persona? Para esto me creaste. Nunca me diste la oportunidad de ser salvo. Nunca tu Espíritu Santo me asistió para la salvación. Pero sabemos que no es así. Todas las personas que están en el infierno, hermanos, ellos saben que Dios les dio todo el tiempo la oportunidad de ser salvos y que el evangelio también fue para ellos, pero rechazaron cada oportunidad que Dios les dio. Por eso la Biblia dice que el nombre de Cristo va a ser confesado por toda lengua y toda rodilla se doblará, los cielos, la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aún los que están en el infierno, aún ellos, más que nosotros, ellos entienden el evangelio. Ellos saben que Dios les dio millones de oportunidades para ser salvos y creer en su Hijo Jesucristo, pero rechazaron cada una de ellas. Y ellos saben que están allá por responsabilidad propia. Bueno, le acabo de resumir 400 años de debate, pero claro que hay mucho más, Y bueno, sé que es una charla que tengo pendiente con ustedes, que les prometí desde que hicimos el seminario de evangelismo. Y bueno, deme chance y voy a buscar de qué manera abrir el espacio para que podamos analizar estas visiones que son muy importantes de entender para la vida cristiana. Regresando un poquito al tema que nos compete hoy. ¿Qué es la predestinación? En términos soteriológicos, ya le dije que hay dos visiones, una calvinista, una arminiana, pero en términos de llamado, ¿qué es la predestinación? ¿Okay? Si tenemos esta visión bíblica de la predestinación, yo la voy a definir de la siguiente manera. Es lo que Dios quiere para usted, pero que podría no cumplirse. Es lo que Dios quiere para usted, pero que podría no cumplirse. Eso es a lo que yo llamo una predestinación dinámica. Es decir, una cosa es lo que yo quiero
que suceda, Dios nos diría, y otra cosa es lo que tú vas a hacer. Yo te voy a capacitar para aquello que yo quiero. Yo te voy a dar dones, te voy a dar habilidades, voy a rodearte de circunstancias para que cumplas lo que yo quiero. Pero eso que yo quiero podría nunca cumplirse. Ese es lo que yo llamo predestinación dinámica, es decir, ir del punto A al punto B. Eso es lo que yo quiero, que tú nazcas en el punto A y termines en el punto B. Eso es lo que yo quiero, pero pudieras terminar en el punto C o en la R o en la F. ¿Por qué? Porque tomaste otras decisiones. Entonces, cuando nosotros somos puestos en el vientre, ya tenemos un llamado, ya somos predestinados por Dios. Pero eso no quiere decir que se va a cumplir, porque en todo caso estaría Dios violando la libertad del hombre con la cual somos responsables delante de Él. Y nosotros, cuando salimos del vientre, empezamos nuestro camino hacia lo que Dios quiere para nosotros. Pero ¿qué pasa en el camino? Hay problemas, el enemigo se mete, somos dañados, somos vituperados, somos abandonados, somos lastimados, etcétera, etcétera. Hay otras enseñanzas y nosotros nos desviamos de ese camino y nos perdemos. La Biblia nos llama perdidos. Nos perdemos de ese plan. Y todo lo que Dios nos dio, nuestros dones, talentos, habilidades, nuestro carácter, el cual nos los dio para que alcancemos lo que Él quiere para nosotros, lo vamos a utilizar para otra cosa. Lo vamos a utilizar incluso para el pecado. Lo vamos a utilizar, vamos a perdernos y no vamos a llegar al cumplimiento que Dios tiene para nosotros. Pero cuando nosotros en algún punto de nuestra vida conocemos a Cristo, Dios se emociona, se ilusiona. Dice la Biblia que hay una fiesta en el cielo. ¿Por qué? Porque regresamos al punto donde nuevamente estamos en la posición para poder cumplir aquello que Él predestinó para que nosotros seamos. Entonces, es el deseo de Dios de hacer algo en nuestra vida, pero pudiera no cumplirse. Ok, quiero, sin que nos salgamos del pasaje que ya hemos leído, quiero leerles lo que está en Lucas 13:34, donde Jesús llora sobre Jerusalén, ¿verdad? Después de este pasaje, hay un pasaje donde Él llora sobre Jerusalén y Él dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo, Dios, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Qué estamos viendo acá? El deseo de Dios versus la libertad del hombre. El deseo de Dios en este pasaje es que Dios quiso juntar a los polluelos, pero tú no quisiste. Aquí entendemos la diferencia entre el deseo de Dios, lo que Él estipuló para que nosotros seamos y que nos capacitó, nos dio los ingredientes necesarios para que alcancemos ese llamado, pero pudiera nunca cumplirse. ¿Por qué? Por las decisiones que nosotros tomemos en esta vida, por pasividad, por pecar, por salirnos del plan de Dios, por enojarnos e irnos, arruinamos nuestro llamado. Arruinamos lo que Dios está estipulando para nosotros. Otro pasaje que quiero leer para ustedes está en Isaías 48:18. Una exclamación de Dios. Dice Isaías 48:18: Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos,
fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de mar. Si hubieras atendido a mis mandamientos, porque por allá en el determinismo cristiano, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice en el determinismo cristiano? Que si Dios ya dijo, a veces se va a cumplir. Pero ahora estamos aprendiendo que hay cosas que pudieran no cumplirse. Hay profecías que pudieran no cumplirse, profecías dadas a nosotros que pudieran no cumplirse si no caminamos en la línea con eso. Tenemos ciertos dichos en la vida cristiana. Por ejemplo, solemos decirle a la gente, no te preocupes, Dios tiene el control. Oye, oren por mí porque tengo esta enfermedad. Y contestamos, Dios tiene el control. Pero luego fallece la persona. Y oye, ¿y qué decimos ahora? Oye, ¿no que Dios tenía el control? Es que no es así, hermanos. ¿Dios tiene el control? Sí. Se lo otorgamos. No es que Dios tenga el control porque tiene el control. No. Si Dios tuviera el control, no pasaría nada de las cosas malas que vemos que están pasando. No se mueve una hoja si no es la voluntad de Dios. Bueno, déjeme decirle que cada día pasan millones de cosas que no son la voluntad de Dios. No seamos deterministas. Entendamos que dentro de la misma política de Dios tiene que permitir la libertad para que pueda existir el amor verdadero y la justicia. Tiene que haber libertad. Por eso Dios nos llama a obedecerle. Porque cuando obedecemos a Dios, estamos cediendo el control. Ahora, va a haber un periodo en la historia de la humanidad donde Él sí tendrá el control. Pero no ha llegado ese momento. Cuando Él tenga el control, no crea que van a haber chanchullos en los gobiernos. No crea que van a haber políticos mentirosos. No crea que va a haber injusticia. Cuando Él tenga el control, vamos a ver entonces cómo Él establece el reino en la tierra. Eso lo vamos a ver terrenalmente en el milenio. Pero no hemos llegado allá. Dios, Cristo, es el Señor y tiene el control en el cielo. Es el Señor y tiene el control debajo de la tierra. Y es el Señor con autoridad en la tierra, mas no tiene el control. A no ser que el hombre se lo otorgue. Entonces podemos decir, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Allá Dios tiene el control. Y abróchese el cinturón, hermano. Las dos formas en que cedemos el control a Dios es a través de la oración y a través de la obediencia a sus mandamientos. No hay magia en el reino de Dios. Tiene que obedecer. Así que aquí podemos ver lo que pudo haber sido. Lo que pudo haber sido. Si hubieras atendido mis mandamientos. ¿Qué significa esto? Significa que yo tenía un plan para ti. Significa que yo en mi corazón diseñé un propósito para ti, pero tú te fuiste por otro lado. Si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de mar. Pero no es así, porque no hiciste lo que yo te pedí. Tomaste decisiones, hiciste otras cosas. Y ahora no hay paz como un río y tu justicia no es como las ondas del mar. No es que no era mi propósito, yo quería eso para ti. Pero tomaste decisiones en tu vida que te conllevaron a ataduras, pecados, problemas, deudas. Entonces tenemos que entender que hay un deseo de Dios
pero también hay una libertad humana. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que nosotros a través de la obediencia retomemos el camino que Él predestinó para nosotros. Entonces, una cosa es lo que Dios desea y otra cosa es lo que va a suceder. Lo que va a suceder es su responsabilidad. Lo que Dios desea puede suceder, por supuesto. Para eso le creó. Para eso tiene el carácter que tiene, la forma de pensar que tiene, los dones que tiene, la mentalidad que tiene. Para eso le creó. Usted lo puede hacer, pero tiene que hacerlo. Tiene que decidir en línea con la palabra de Dios. Tiene que obedecer la palabra de Dios. Tiene que andar en el Espíritu Santo para que logre asir aquello por lo cual usted fue asido en Cristo, como dice el apóstol Pablo. Y finalmente en Deuteronomio 30:19, digo finalmente de este punto, no se me emocione. Finalmente en Deuteronomio 30:19 vemos la libertad del hombre y el consejo de Dios. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoja usted la vida. Escoge la vida, le dice. Aquí te pongo todo. Te pongo la vida y la muerte. Mira cómo te va a ir. Ya sabes cómo han pasado ciertos familiares en tu vida. Ya sabes cómo te va a ir. Está la vida. La vida y la muerte. La bendición y la maldición. Pero yo hay algo que no puedo hacer por ti. Yo te he dado todo para que lo logres, pero yo no puedo escoger por ti. Porque entonces estaríamos violando un principio de justicia en el universo. Entonces Dios nos dice, tú escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, que somos nosotros, hermanos, los responsables y no Dios. Atribuimos tantas cosas a Dios. Ah, Diosito se la llevó. Ah, Dios así lo quiso. Ah, como pasó eso malo y luego vine a Cristo, entonces Dios lo hizo para que yo llegue a Cristo. No, no fue así. Nunca el pecado es la voluntad de Dios, el deseo de Dios, nunca. Pero pasa. Ahora, que Dios convierta lo malo que le pasó en algo bueno, esa es otra cosa. Eso habla de la majestuosa forma en que Dios trabaja. ¿Qué sería entonces la providencia divina? ¿Qué sería la providencia divina? La intervención de Dios en nuestra vida. La providencia divina es cuando Dios nos suministra, nos provee de todo lo que necesitamos en nuestra vida. La providencia divina ciertamente puede venir por soberanía divina, que Él dice, yo lo voy a hacer sin que nadie me haya obedecido, sin que nadie haya orado, yo voy a hacer esto y voy a bendecir a la gente de Yucatán. Y Él por providencia, por soberanía, Él da una bendición. O la providencia divina puede venir por oración, intercesión. Como dice Mateo 18, que debemos orar sin quitar el dedo del renglón. O también puede venir por obediencia. Cuando obedecemos sus mandamientos, hermano, ni siquiera tiene que orar. Porque Él, Dios, está comprometido por su justicia a bendecirle. Cuando usted hace aquello que Él pide, Él está comprometido por su justicia a cumplir lo que Él dijo que haría. Allá ni siquiera tiene que orar. Usted obedezca y usted va a ver la providencia divina, la providencia de Dios, la mano de Dios en su vida. Ok, entonces tenemos que construir nuestra vida, nuestro destino. El destino se forma con miles de pequeñas decisiones que tomamos todos los días. Miles de decisiones. Solo a estas alturas del día, todavía
son las 12:48. Usted ya tomó tal vez más de una centena de decisiones el día de hoy. Se levantó, ¿verdad? Abrió sus ojos a cierta hora y usted tuvo que tomar una decisión. ¿Me levanto o duermo un ratito más? Sonó su alarma. Usted tuvo que tomar otra decisión. Luego se puso de pie. Tuvo que tomar otra decisión. Y así sucesivamente, a lo largo del día, usted vino a la escuela de discípulos. Eso fue una decisión. Y solamente hoy, estamos ahora a la mitad del día, usted ha tomado tal vez cientos de decisiones ya. Bueno, el destino suyo se forma con la sumatoria de miles de pequeñas decisiones. No, nadie se tropieza con una vida bendecida, prosperada y victoriosa. El cielo es un lugar preparado para gente preparada. No nos tropezamos con la victoria, trabajamos para obtenerla. Y las decisiones van a determinar nuestro destino. Muchos jóvenes conmigo estuvieron en los años 90 en los campamentos, junto a mí. Escuchamos las mismas conferencias, lloramos juntos, pasamos al frente juntos, nos pusimos de rodillas y nos abrazábamos. Todo lo hicimos juntos. Pero hoy algunos están divorciados, otros no están en Cristo, otros están viviendo vidas lejos de Dios. ¿Qué pasó allá? Dios fue injusto con ellos, bendijo a otros y a otros no los bendijo tanto. ¿Eso es lo que pasó? No. Decisiones. Decisiones. Cuando usted decide obedecer a Dios, cuando usted decide en línea con la palabra de Dios, usted se acerca al cumplimiento de lo que Dios estipuló para usted. ¿Qué decisiones me acercan al plan de Dios? La obediencia, por ejemplo. Decida obedecer, aunque aparentemente en el momento ese mandamiento no le favorezca. Decida obedecer. El servicio, por ejemplo, la fidelidad, esas decisiones le van a conducir al plan de Dios. ¿Qué decisiones le alejan del plan de Dios? La obstinación. El pretender querer seguir haciendo las cosas a su manera le alejan del plan de Dios. Y aquello que Dios estipuló antes de la fundación del mundo para usted podría nunca cumplirse. Tiene que tomar decisiones correctas. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje? ¿Qué es lo que vemos en este pasaje? En el de Jesús, con el pollino. Ya hasta que va a llegar el pastor, hasta el pollino, ya que al final llega el pollino, ¿no? Jesús es nuestro modelo, ¿verdad? Jesús es nuestro prototipo a seguir. Como Él es, así nosotros debemos ser. Él es nuestro arquetipo. Él vino, aprendemos en Fundamentos, para mostrarnos a Dios en forma humana, para pagar el precio del pecado, pero en tercer lugar vino para modelarnos cómo es un hijo de Dios. Por eso Él asume, siendo Dios, el rol de hijo, para mostrarnos cómo ser hijos. Y todo lo que hizo Jesús en la tierra lo hizo como hombre, aún caminar sobre las aguas, lo hizo como hombre dependiendo del Padre, dependiendo del Espíritu Santo. Cuando arrestan a Jesús, Jesús le dice a Pedro: oye, ¿no sabes que puedo hacer así? Y legiones de ángeles me vienen a defender. Yo nada más hago así, hey, y ya vienen los ángeles y me defienden. ¿Por qué no lo hizo? Porque entonces habría algo en
en lo cual no podríamos nosotros seguirle. Jesús no podría decirnos sígueme, porque hizo cosas como Dios. Así que Jesús no hizo nada como Dios. Él tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a leer y escribir, tuvo que aprender la palabra de Dios, porque Él todo lo hizo como hombre, como un hombre dependiendo del Espíritu Santo. Así que Él es nuestro modelo perfecto de cómo nosotros debemos ser. ¿Ok? ¿Qué es lo que hizo Jesús entonces? Cumplió las profecías. ¿No pudo Jesús haber entrado a Jerusalén caminando? ¿No pudo haber entrado Jesús en caballo? ¿Por qué entró en un asno? ¿Por qué entró en un burrito? Para que se cumpla lo dicho por el profeta Zacarías. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras que Dios ha dado sobre su vida, que los deseos divinos para su vida pudieran no cumplirse si usted no camina en línea con eso. Jesús hizo que se cumpla la profecía. Jesús fue a buscar un burrito para que se cumpla la profecía. Número uno, Él supo su llamado. Usted tiene que saber su llamado. Él se encontró a sí mismo en las Escrituras. Usted tiene que encontrarse a sí mismo en las Escrituras también. Y Él hizo que se cumpliera la profecía. No fue pasivo. No dijo, bueno, si esto es de Dios, pues va a suceder. Quiera o no quiera, va a pasar. No. ¿Por qué? Porque lo que Dios desea para usted pudiera nunca cumplirse. Y sería el sueño de Dios nunca cumplido. Tiene que hacer que las cosas sucedan. ¿Y qué pasa cuando hacemos la voluntad de Dios? Cuando actuamos en línea con nuestro llamado. ¿Sabe qué pasa? La gracia de Dios empieza a fluir. Porque ¿quién es el más interesado en cumplir su llamado? Nuestro Padre. Nuestro Padre. Y cuando usted empieza a fluir en eso, la gracia de Dios le asiste, la gracia de Dios le levanta, la gracia de Dios le lleva para que usted tenga todo lo necesario y más para el cumplimiento de su llamado. Esa es la razón por la que Jesús aparentemente va a hacer algo indebido y pone en aprietos a sus discípulos. ¿Qué habrán pensado los discípulos? Oye, ¿qué es eso que Jesús nos está diciendo que vayamos allá y desatemos a un pollino, no? Es como que yo le diga, vaya al centro, agárreme una moto y tráigamela. O sea, oye, pastor, ¿cómo que yo agarre una moto allá que no es de nosotros? Porque cuando actuamos en nuestro llamado, la gracia fluye. Y estos hombres llegaron a esa ciudad y efectivamente ahí estaba el burrito. Ahí estaba el pollino. Y ellos me imagino que se habrán rascado y habrán dicho, chispas, ve tú. No, a ti te dijo, yo te estoy acompañando. Y entonces llegan y empiezan así con temor a quitar el burrito. Y otros estaban allá, ¡eh! ¿Qué es eso que están haciendo? Que se están robando un burrito. El Señor nos dijo que lo agarremos. Ah, está bien, llévenlo. Ellos, ¿qué? ¿What? Porque cuando nosotros caminamos
en línea con lo que Él estipuló para nosotros, hay gracia. Jesús, hermanos, hizo que las cosas sucedieran. No fue pasivo. No pensó, estoy en un guión de una película y lo que va a pasar, quiera o yo no quiera que pase. Porque hay hermanos que me han dicho, a mí me han profetizado que yo voy a estar en tal lugar y voy a predicar así, voy a predicar así. ¿Y qué estás haciendo para que se cumpla esa palabra? No, Dios lo dijo, se va a cumplir. No, hermano, la profecía puede ser abortada si nosotros no hacemos nuestra parte. Una cosa es lo que Dios quiere y otra cosa es lo que usted va a hacer. Pero si usted hace lo que Dios quiere, créame que va a ser suministrado en todo lo que necesite. Pero necesita saberlo. Necesita saber qué es lo que Dios quiere de usted. ¿Qué es? ¿Cuál es su llamado? Y eso tiene que averiguarlo a través de una relación personal con Cristo, número 1. Pero número 2, a través del servicio. Nunca sabrá para qué fue llamado si no pone su vida en el altar, si no pone sus manos en el arado y trabaja en la obra de Dios. Ahí es donde usted va a descubrir los dones, los talentos que usted tiene, el llamado. Y entonces un día Dios le va a decir, anda a buscar tu burrito tú también. Anda a buscar tu burrito. No espere cosas gloriosas, hermano. A veces vemos personas que, Dios me profetizaron que un estadio lleno y que yo voy a predicar y voy a hacer así mi mano y todo el estadio va a ser lleno del Espíritu Santo. No, hermano, tú vas a ser un burrito. Aquí hay burritos. No me refiero a personas, pero espiritualmente. El ministerio de limpieza es un burrito. Tiene que subir a ese burrito. Tiene que subir a ese burrito. ¿Para qué? Para que cumpla el propósito de Dios. Para que cumpla el plan de Dios. Esa es la razón por la que Mateo escribe. Esto lo hizo Jesús para que se cumpla lo dicho por el profeta. ¿Sí lo entendió, hermano? Usted le da cumplimiento a la palabra de Dios. Y su obstinación podría producir el no cumplimiento de los deseos de Dios para su vida. Así que déjeme decirle de parte de nuestro Padre, tiene trabajo que hacer. No desperdicie su tiempo. No consuma oxígeno de este planeta que le queda poco. Tiene pocos años, hermano. Descúbrase en Cristo y actúe en eso. Si no lo sabe, déjenos ayudarle. Déjenos discipularle. Con que usted permita que le discipulemos, usted ya está haciendo mucho. Y el día de mañana usted va a cumplir ese propósito eterno que Dios estipuló para usted antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos lo quieren cumplir? Vamos a dar un aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a ponernos de pie.